Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Acompáñame a un emocionante viaje que realicé con un grupo de amigos a los Estados Unidos. Les voy a contar mis propias experiencias y de esta manera poder proporcionarles algunas recomendaciones que pueden ser de mucha utilidad si van a realizar un viaje por primera vez. Aprendiendo de mis errores y también de mis aciertos. Comencemos. Llega al aeropuerto con buena anticipación. No te olvides de tener en cuenta que se puede presentar problemas de tráfico. Antes de comenzar tu viaje, es muy importante hacer una buena planificación. Chequea que tengas tu visa en orden y resuelve cualquier papeleo adicional con tiempo. Ten en cuenta las restricciones de equipaje para evitar sorpresas desagradables en el aeropuerto. Empaca de manera inteligente y asegúrate de llevar lo necesario para tu viaje. Ten a la mano el pasaporte y el tiquete. Sigue las indicaciones del personal, sea amable con ellos. Te pueden ayudar en caso de que requieras de su colaboración. Una vez pasados los controles, dirígete a la puerta de embarque correspondiente. Antes de subir al avión te recomiendo ir al baño para que no necesites hacerlo durante el vuelo. Escucha con atención las indicaciones del personal y espera tu turno para abordar. Durante el vuelo siempre aprovecha para descansar, leer o ver películas. Debes mantener hidratado el cuerpo y estirar las piernas ocasionalmente para evitar el entumecimiento. Cuando llegues a tu destino, sigues las indicaciones para recoger el equipaje y pasar por el control de migración. Es importante que mantengas la calma. Ten a mano tus documentos de viaje. Prepárate para responder las preguntas de los oficiales de manera honesta y concisa. Esta parte es un poco estresante, pero recuerda que no estás haciendo nada malo. Por lo general, los oficiales realizan las mismas preguntas. ¿Cuál es el motivo del viaje? ¿Cuánto tiempo se piensa quedar? ¿Cuánto dinero en efectivo traes? En algunas ocasiones preguntan dónde te vas a quedar. Por eso, te recomiendo que lleves apuntada la dirección en alguna parte. Los nervios pueden hacerte pasar un mal momento. Luego de esto, estamos listos. Ahora debemos buscar el transporte que nos llevará a nuestro hospedaje. En casi todos los aeropuertos hay varias opciones para llegar al centro de la ciudad o a otros destinos. Desde el aeropuerto JFK puedes tomar un taxi, utilizar plataformas o utilizar el transporte público. En el caso de nosotros, como no estábamos tan maleteados, utilizamos el transporte público, que sale muy económico y es muy bueno. Además, se ahorra dinero porque los taxis y las plataformas pueden salir muy costosos. Lo primero es dirigirse al AirTrain. Es muy fácil, solo debes seguir los avisos. El pasaje del AirTrain se paga al llegar a la estación de Jamaica. Cuando lleguemos a la estación, nos encontramos las máquinas expendedoras de tarjetas para el metro. En estas máquinas puedes pagar el pasaje del AirTrain y comprar las tarjetas. El costo del pasaje del AirTrain es de $8. A eso le sumas $2.75 del pasaje para el metro y $1 más
de la Metrocar. Al frente de las máquinas hay un kiosco donde puedes comprar el pasaje ilimitado para 7 días por $33 y el pasaje del AirTrain. El plan ilimitado de 7 días nos permite utilizar el metro y el sistema de buses las veces que queramos. Te ahorrarás mucho dinero. Debido a que nosotros íbamos para donde una amiga y que nos iba a hospedar, la mejor opción fue tomar el bus. Tanto en el metro como en el bus está permitido subir con las maletas. Te aconsejo utilizar las aplicaciones del transporte público. Te servirán para planear tu ruta. En la descripción del video te dejo el enlace. Si ustedes deciden utilizar el metro, deben seguir los avisos que digan Subway con la letra E, que los llevará en dirección a Manhattan. No se preocupen, una vez están en el sistema del metro, podrán utilizar distintos enlaces para llegar cerca de su destino. Cuando estemos instalados en nuestro alojamiento y dejemos el equipaje, es hora de explorar la fascinante ciudad de Nueva York. Pero eso lo haremos en los próximos videos. Visitaremos el puente de Brooklyn, el High Line, el Bexel, la Gran Estación, el Little Island, el telesférico y mucho más. Te recomiendo te suscribas y así no te los perderás. Si tienes más preguntas puedes dejarlas en los comentarios y con gusto te responderé. Gracias por acompañarme y apoyar este canal. Nos vemos.